Yo voy a conversar con don Mauro Gutiérrez, que está con nosotros en el estudio de Punto Final, que él es el presidente ejecutivo de SUNAS. SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que tiene a su cargo no solamente fiscalizar, sino sancionar circunstancias irregulares que tengan que ver con la prestación de servicios. Señor Gutiérrez, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Mónica. En primer lugar, ustedes habían adelantado que habían dos procesos sancionadores en marcha en relación a lo señalado por SEDAPAL. ¿Cuál es la razón de la sanción? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Que podría darse en el proceso, luego le voy a preguntar sobre el proceso. No, evidentemente hay un problema de información que ya se ha señalado la propia ministra y el propio directorio de SEDAPAL ha señalado que hay un error enorme de información. Pero ¿dónde consistió el error? Porque acabamos de ver el reportaje de nuestro compañero, donde efectivamente el 20 de septiembre se había convocado a los alcaldes, se había informado a través de un correo electrónico y no era tan sorpresivo como aparentemente han señalado las autoridades. Las comunicaciones para realizar cortes están debidamente detalladas y reglamentadas. Hay un conjunto de información que se tiene que trasladar, señalando las zonas donde se van a producir los cortes, los tiempos, los equipos, las cisternas que se tienen que asignar. ¿Cómo debió ser el proceso? Todo eso está reglamentado y está detallado. Para que sepa la gente, ¿no? El día domingo sale la noticia a través del Twitter, SUNAS, sobre la base de esa información. Además nosotros preguntamos y pudimos dar a través de Punto Final, ¿no? Algo más masivo. Justamente se exige a la empresa, señalando si efectivamente esa información se había producido, ¿no? En relación al corte que correspondía, se remitieron la solicitud de información y sobre la base de eso, al no remitir la información en el tiempo establecido, se iniciaron dos procesos sancionadores y una medida correctiva. ¿Cuánto dura ese proceso y por dónde pasa? Y al final, ¿cuál podría ser el resultado? El resultado es una sanción, ¿no? Las sanciones pueden llegar hasta una multa, puede llegar una multa, efectivamente, dependiendo del grado de la infracción y el incumplimiento de las medidas. ¿A cuánto asciende una multa? ¿Depende de qué? Va a depender de la gradualidad y de los atenuantes, pero puede llegar hasta 500 UITs. ¿Ya hay antecedentes en ese sentido? Bueno, SUNAS ya implementa multas sobre la base de otras omisiones. ¿SEDAPAL ha sido otras veces multado por la misma razón? Por la misma razón, no. Pero debo destacar que en este caso justamente se ha iniciado un procedimiento por no haber notificado de manera oportuna a la población y haber entregado una información parcial. Creo que un elemento central de la información, y como bien ha señalado, es entregar información completa para no generar malos entendidos en la población, ¿no? Esto es un elemento esencial. Bueno, solo hay para una mencionar, efectivamente, solo para mencionar, de la gente, ¿no? Quiero mencionar dos elementos importantes. Sí. Ya hubieron cortes antes masivos. ¿No? Recordemos ¿Hay alguno comparable a lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la gente que se va a quedar más de 90 horas? Y quiero empezar justamente porque la información es central. Sí. El corte del año 2017 fue un corte generado por el fenómeno del Niño. Recordarán, Lima entró en pánico. Un corte generalizado por un tema de turbiedad en la planta y se generó un corte y la gente entró, digamos, no sabía cuándo se iba a recuperar, la empresa informaba que en realidad podía recuperar rápidamente, pero hubo temor y la gente entró en pánico y se restableció el sistema. El año 2019 también hubo un corte masivo. ¿Y en el 17 también sancionaron a SEDAPAL? No, pero eso fue por un evento del fenómeno del Niño. En el año 2019, por obras de infraestructura, por la ampliación y por obras de la línea 1, por ejemplo, también se procedió a una obra mayor sobre la red primaria. Y eso significó un corte también, pero fue anunciado, planificado y ordenado. Tanto es así que la gente no se acuerda del corte del año 2019. Cuando en realidad también se produjo un corte masivo de la zona, digamos, de la margen izquierda del río Rímac para toda esta zona, ¿no? Hubo un corte importante también de la población, pero la gente no lo recuerda porque estuvo preparada con la información suficiente y se informó que se tenían que tomar las medidas del caso. Y hoy, como están evolucionando las cosas, ¿estamos o no preparados para poder enfrentar una situación de ese tipo? Estamos hablando de cerca de 4 millones de personas que vivimos en Lima, que nos vamos a quedar sin agua, con lapsos distintos. Y ya vamos a después explicar. Pero más allá de según ustedes, la mala comunicación inicial, según SEDAPAL, que habían sido notificados antes, ¿usted nunca le llegó la información? A SUNAS no le llegó la información. Como bien ha señalado usted, esta convocatoria, recién hemos tomado conocimiento que convocaron a los alcaldes, ni siquiera a los alcaldes, a los jefes de las oficinas de comunicaciones, pero SUNAS no fue informado. Justamente eso es uno de los... ¿Debió haber sido informado SUNAS? ¿Debió haber sido informado el Ministerio de Vivienda? Así es. Tanto es así que el día lunes, cuando remitimos la exigencia de la información, el directorio de SEDAPAL se comunica con nosotros virtualmente y nos señala que tampoco tenían conocimiento de ese corte. ¿El directorio de SEDAPAL no sabía?
Tanto así la ministra lo señaló el día martes o el día miércoles sobre ese tema, ¿no? Entonces, sí hay un problema de comunicación importante, ¿no?, en esa materia. El tema de comunicación, pero por otro lado, cuando se habla de 100 o 120 cisternas, se habla de ingresar a la página web con la información. ¿Es suficiente? ¿Estamos preparados para minimizar el impacto de un corte tan masivo que va a afectar a tanta gente? Bueno, en primer lugar, es importante señalar, SUNAS va a complementar la información a través del 1899. Las personas, como bien han señalado, muchas personas no conocen el número de su suministro, no sabe exactamente dónde corresponde. Nosotros, como regulador y también en nuestra área de usuarios, va a complementar la información. Si no entiende la información que le entrega Sedapal, puede llamarnos al 1899 y le vamos a dar una información complementaria para saber si su zona se encuentra en corte o no. Es todo sobre la base de la información que nos ha remitido Sedapal. Eso es un elemento importante a tener presente. Y SUNAS... Pero puede haber, digamos, el temor de saturación de... Nuestra meta igual queda... De teléfono, ¿no? Puede ser, eso es una posibilidad. Pero nosotros guardamos todas las informaciones. El número, por favor, que nos 1899. 1899. Es un número corto. 1899. Así es, 1899. En ese número, Fondo SUNAS, si no le contestamos, queda grabado y le devolvemos la llamada. Ese es el compromiso de SUNAS, ¿no? Es nuestra carta de compromiso. Ahora, en términos de la cantidad de la información, formalmente, ¿no?, se han informado 102 puntos de abastecimiento fijo más 81 camión cisterna, ¿no? El requerimiento de información, y eso es un elemento importante, todavía falta complementar cuál es la zona asociada a los camiones cisterna donde van a realizar la distribución. Es una información que se comprometió Sedapal, va a remitir, el nuevo presidente de Sedapal se ha comprometido a remitir esa información para que sea publicada. Ahora, ¿se ha utilizado, por ejemplo, la mensajería a través del teléfono para otros avisos que son absolutamente masivos? Y esto podría ayudar, en este caso, cuando hay un problema climatológico, cuando hay un fenómeno anómalo, le llega a uno mensajes a través de el teléfono que pueden ser pertinentes y pueden ser precisos para cada una de las personas que no saben necesariamente ingresar a una página web. ¿Esta podría ser la posibilidad de sugerencia? Correcto, es una posibilidad excelente. Tanto es así, hoy día en la mañana estamos coordinando con el Ministerio y con PCM para poder remitir estos mensajes para que puedan conocer cuáles son los canales por donde pueden ser informados. Y un elemento adicional que dentro de la regulación, de la supervisión, vamos a llevar a cabo. Nosotros hemos establecido una estrategia de supervisión de 3 tiempos. Ex ante, con la información solicitada para tener la información correspondiente para también complementar la información a los usuarios. La durante es, dada la zona como está segmentada, nosotros tenemos un equipo que va a estar reportando y va a estar distribuido en toda la ciudad. Pero en la parte... ¿Cómo hacen el mapeo? Esa es la pregunta. El mapeo, como hemos visto, ¿no?, tenemos zonas que tienen 24, 48 y más de 48. Las zonas que van a ser prioritarias son las que tienen más de 48 y las que se encuentran a una altitud superior a 300 metros. Porque recordemos, las zonas más altas son las que son más difíciles de llegar. Vamos a tener, durante el proceso, vamos a estar en la zona monitoreando el reinicio de la llegada del servicio. Pero una cosa novedosa que vamos a incorporar es que por lo general son los usuarios que nos llaman. Nosotros vamos a comenzar a llamar a los usuarios de acuerdo a las zonas. ¿Cuál es la queja más, digamos, usual que tiene SUNAS en relación al servicio de agua? Y además, hay que decirlo también, estamos hablando que todavía hay millones de personas que no tienen agua nunca, ¿no? Correcto. O sea, ahorita estamos en un estrés porque va a haber, la mitad de la población no lo va a tener, pero hay gente que vive sin agua. Así es. Para empezar, las quejas podemos dividirla en 2 tipos, las operacionales y las comerciales. Las operacionales típicamente por un problema de ruptura o corte de servicio, ¿no?, que esas son las usuales, y por la parte comercial, reclamos relacionados al tema de la facturación, ¿no? Ahora, ¿cuántos peruanos tenemos sin agua? Aproximadamente 1 de cada 10. En Lima estamos hablando más o menos de 700.000 personas, el nivel de cobertura está en el orden de los 93.5%, en el caso del alcantarillado el nivel es más bajo, estamos en 90.9%. Hay una necesidad de crecer, por eso también es importante hacer un seguimiento de los proyectos y la velocidad en la que va creciendo los proyectos. Recordemos que en este caso, este corte, suelen ser también situaciones que se enfrentan a otras ciudades. Curiosamente... Además que se cumple con la palabra, ¿no? Efectivamente. La confianza está basada en la predictibilidad. ¿Y eso también va a ser parte de la supervisión de ustedes? Correcto. Porque justamente dentro del plan de implementación y de restablecimiento son uno de los aspectos que vamos a monitorear. Santiago de Chile, por ejemplo, este fin de semana también el 5 y 6 va a ser un corte por ampliación de una de las redes de metro, que implica que la ciudad también, parte de la ciudad también va a tener un corte. Son situaciones excepcionales, pero no significa por eso que no se vaya a monitorear el plan de restablecimiento del servicio. Y nunca está de más decir que aquí se desperdicia por lo menos el 60% del agua
y más. Y sobre todo, especialmente en algunos distritos. Nosotros hemos estimado el consumo debería ser 100 metros, algunos distritos están en 280. Hay un tema también importante, Lima va creciendo, la oferta no va a crecer, siempre el cambio climático nos va a impactar, la oferta va a estar en un determinado nivel. Nadie se da cuenta de que vivimos en un desierto, esa es la verdad. Tampoco las autoridades muchas veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy gentil por estar con nosotros, señor Gutiérrez. Esperemos realmente, primero, que se cumpla con lo que se señala exactamente y segundo, que las autoridades estén a la altura de una situación tan compleja que es como quedarse sin agua alrededor de 4 o 5 millones de personas. Muy bien, nos vamos a otro tema porque esto tiene que ver con el Congreso y resulta que se fueron a Rusia invitadísimos